Denme un segundo, chicos. Bien, ahí estoy de vuelta. Les decía, les consultaba si alguno no pudo presentar el trabajo práctico número 1. ¿El ¿No? 2, profe? El uno. Sobre el uno, si quedó Ah, alguien que no lo pudo presentar. Sé no, que hay no, una ese chica, yo lo presenté. perfecto. Sé que hay una chica que está con un problema familiar y tuvo que viajar, entonces, bueno, ella sí está excusada. Así que. Y entonces, sobre el trabajo práctico número 2, ¿hay alguna dificultad? ¿Alguien pudo avanzar? Sí, yo avancé, no tengo problema por el momento, estoy en el último punto. Perfecto, muy bien. Ya está haciendo los pasos para que cualquiera pueda usar esa herramienta Claro. de 10. ¿Alguien más? En mi caso, profe, yo lo tengo también casi listo. Solamente me falta el punto C que la vez pasada me aclaró usted la duda, así que me Ajá, falta hacer ese, ¿no? bien, perfecto. Yo recién empiezo a hacerlo, o sea, ayer empecé, no voy muy adelantado todavía. Está bien, tienen tiempo, así que el tema era si tenían alguna duda, alguna dificultad para poder ayudarles. Bueno, estamos siendo 12 nada más. Bueno, vamos a comenzar porque si no se nos hace tarde. La idea de hoy es repasar. ¿Pudieron ver el video que les pasé por el grupo sobre las energías? Si no lo pudieron ver, ahora lo vamos a ver, pero quería No, saber no, si yo alguien lo no vio. pude. No, No, profe, yo no pude. Bueno, ahora lo vemos juntos, ¿sí? La idea es, porque vamos a ver varios videos hoy acerca de conceptos de energía y cómo se aplican, porque, bueno, hay muchos chicos que no tienen experiencia en una máquina industrial o en un ambiente industrial, entonces tratar de usar los videos para poder ponerlos en contexto sería, ¿sí? Bien. De paso, pregunto, ¿quién de ustedes nunca vio, digamos, una máquina industrial? Yo, profe, nunca vi una máquina industrial, Juan Gabriel. ni Bien. tampoco, o sea, ni el ambiente de trabajo, nada de eso. Si bien es cierto, mi experiencia laboral es en la parte privada, pero siempre en la parte de sistema, digamos. Ah, bien. Y los que levantan la mano, Joaquín, María y Kevin, tampoco. Bien. Es bueno saber para justamente yo enfocar las clases a donde ustedes están parados, digamos. Bien, ahora vamos a ver unos videos que espero que nos ayude a entrar en ese tema, ¿sí? Déjenme compartir esto. Avísenme si se corta el video. Bueno, igual yo después les voy a pasar los links por el grupo, pero si se corta mucho, avísenme. La computadora, el celular y hasta nosotros mismos necesitamos energía para movernos. Pero, ¿de dónde la sacamos? ¡Mira! Hola niños, hoy hablaremos de la energía. Si les digo que llamamos energía a la capacidad de realizar una acción o de producir una transformación, ¿ustedes qué piensan? Que para hacer algo necesito energía, por ejemplo para levantar la mano. Muy bien. Pero, ¿esa energía se puede ver? ¿Dónde está? La energía se encuentra en todas partes, pero solo podemos observar los efectos que produce. Existen diferentes formas de energía. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Pues la que estudiamos siempre en la fotosíntesis, la energía solar, que es la que proviene del sol. Muy bien.
¿A quién se le ocurre otro ejemplo? Perdón. La energía del viento. Muy bien. Esa energía se llama eólica. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de energía? También tenemos la energía química, que es la que almacenan los alimentos y que nosotros obtenemos para vivir. Los combustibles le dan energía a los autos. En el caso de los combustibles se puede transformar en calor y en movimiento. Pero también hay energía en las mareas o la energía atómica. Como ven, hay muchísimos tipos diferentes, y el hombre aprendió a transformar algunas en otras para su provecho. ¿Y cada energía se puede transformar en una sola cosa? No, cada tipo de energía se puede transformar en muchas otras cosas, si disponemos de la herramienta adecuada. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en lumínica cuando encendemos una lámpara, o en calor cuando encendemos una estufa eléctrica, o en sonora cuando encendemos un aparato de música, y muchas transformaciones más. Profe, la batería se me está acabando. Conécteme urgente. Tranquila, Aulis. Aún tienes energía suficiente para otro video. No entiendo esto de la transformación. ¿La energía está siempre allí? Sí, pero lo importante es tratar de localizar dónde puede haber energía disponible y cómo poder transformarla de la mejor manera posible para usarla en nuestro beneficio. ¿Y por qué dijo que solo podemos observar los efectos que produce? Cuando hay viento, ¿tú puedes ver ese viento? No, no lo veo. ¿Pero cómo te das cuenta que hay viento? Porque las cosas se vuelan, o los árboles se mueven, o me despeino. Ah, ya entiendo. Puedo ver el resultado cuando veo el movimiento, pero no a la energía que lo mueve. ¿Y cada energía se atrapa de una misma manera? No. Por ejemplo, la luz la podemos obtener de la energía química que hay en la madera de un cerillo, o de la corriente que pasa por una bombilla eléctrica, o de una sustancia que tienen algunos animales, como las luciérnagas. ¿Y de dónde obtienen esa energía? De su alimento. Transforman la energía química de su alimento en muchas otras, entre ellas energía lumínica. Ah, entiendo. Y además, fíjate que tanto el cerillo ardiendo como la electricidad que pasa por una bombilla eléctrica, además de luz, producen calor. Como cuando nos movemos, que también producimos calor, y toda esa energía proviene de la que nos da el alimento. Exacto, de la misma manera que la energía química del combustible de los automóviles genera el movimiento, pero además también calor. Entonces, ¿lo que hace mi tío con sus molinos es transformar energía? Sí, para hacer algún trabajo como los que te contó, aunque no creo que la transforme en energía eléctrica. No, para la electricidad le llegan cables a la estancia, como a nosotros a nuestras casas. Cuando nos fuimos de vacaciones, vimos en unos campos muchos molinos, todos muy juntos y altos. Mi papá me contó que esos se usan para generar electricidad. Por eso es muy importante la energía eólica. ¿Y la electricidad que llega a nuestras casas proviene de esos molinos grandes que me cuentas? No, esos abastecen pequeñas localidades. La electricidad que tenemos en nuestras casas proviene de centrales hidroeléctricas, como las represas, o de centrales atómicas. ¡Qué importantes son las energías renovables! Recuerda bajar la app de Aula 3 y 5 y responde en los comentarios. ¿Qué haces tú para ahorrar energía? Bien. ¿Lo pudieron ver el video? ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Todos conocían estos conceptos que muestran ahí, si bien el video es para una escuela, pero sirve como para empezar. ¿Hay alguien que no tenía, digamos, estos conocimientos? La definición, la transformación, la verdad que no lo había tenido en cuenta nunca. Sí, Ajá. el tipo de energía, pero no el concepto de energía. Bien. ¿Alguien más? Concepto de energía. Bien. Sí, también lo mismo como Tomás. Ok, el concepto, entonces. ¿Qué parte del concepto? El hecho de que se transformaba y que no se pierde.
Claro, eso. Ok. No he encontrado dónde estaba para compartir. Ahí les comparto. Perdón, profe, sí, sí, es lo que es, justo me voy a buscar el Está mate. bien, está bien. Sí, no, está bien, no hay problema. Bien, entonces ahí vemos esto, justamente lo del concepto, ¿sí? El concepto de energía dice, el término energía, bueno, proviene del griego, que significa energía, actividad, operación, esfuerzo, fuerza en acción o fuerza de trabajo, ¿sí? Y está bueno que pongan todas estas palabras porque en las industrias, en los trabajos, se manifiestan, digamos, en esa forma. Tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de la capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento, ¿sí? En física, la energía se la define como la capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? ¿Y se acuerdan la definición de trabajo en física? Una fuerza aplicada, sí, decime. Trabajo es una fuerza aplicada y que produce un movimiento o con una distancia, ¿sí? Si es giratorio se llama momento, si no es trabajo lineal, digamos. Joule. Esa sería la unidad en que se mide cuando multiplicamos las unidades de la fuerza, que puede ser en newton o kilogramos fuerza, por una distancia, ¿sí? En tecnología y en economía, energía se refiere a recursos naturales, ¿sí? Incluyendo su tecnología asociada para poder extraerla, transformarla y darle uso industrial o económico, ¿sí? Estos son como para que vayan bien. Pero la aplicación que nosotros vamos a ver, más que nada, es el concepto de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que dice que la energía no se crea, ¿sí? Pero tampoco se pierde, sino que se transforma. Entonces nosotros la podemos tener en una forma y de esa forma pasa a otra o a otras, ¿sí? A varias, y se conservan la misma cantidad de energía, nada más que en otro formato, podríamos decir, ¿sí? Por ejemplo, también existe, no sé si lo escucharon, el concepto de eh, eficiencia energética. Hoy en día se usa mucho eso en lo que es medio ambiente, ¿sí? ¿A qué hace referencia? A que la energía la podemos usar y cuando se transforme, como se puede transformar en más de una forma, ahí el ejemplo del video decía, cuando la energía eléctrica llega a una lámpara, se transforma en energía lumínica, pero también en calor. ¿Vieron las lámparas que se ponen calientes? Viene de eso. La energía eléctrica sale como luz y como calor, ¿sí? Ahora, si yo el uso que le quiero dar es solamente luz, todo lo que salga como calor es como que lo estoy desaprovechando, ¿sí? Lo estoy perdiendo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de tratar de aprovechar el máximo para el uso que queremos, ¿sí? Levántenme la mano si quedó claro eso o no. Em, Sí, profe, entonces por ahí vendría el cambio de lámpara que hay hoy en día, que está la llamada luz fría, que es la luz blanca. no hace específicamente referencia a eso. La luz fría tiene que ver con el espectro que genera, el espectro de luz que genera, ¿sí? Entonces, las que son más hacia ¿vieron en todo el arco iris? Hacia la parte azul son las frías y hacia la parte roja son las calientes. Pero eso en las lámparas es solo un concepto, no es que una caliente más que la otra, ¿sí? Se le llama cálida al tono de la luz, ¿sí? O frío a lo blanco, blanco tirando hacia azul, ¿sí? En las lámparas no hace referencia a la temperatura, pero ambas lámparas, tanto las frías o las cálidas, generan iluminación y calor a la vez. Las dos se calientan igual, ¿sí? Está buena la pregunta. Me gusta que se animen, hagan las preguntas para que queden más claros los conceptos, ¿sí?
¿Se entendió entonces, Nahuel? No, no es que la lámpara se caliente más o menos, Sí, sino sí, que... profe, pero desde mi punto de vista, digamos, como que lo que serían ahora los focos LED, como que no generan el mismo calor que las Eso sí, lámparas eso antiguas, por sí. así llamar. Si vos comparas, está bien, si comparas una lámpara incandescente, ¿sí? La que tenía el filamento, esa se calentaba mucho más que los hoy que se usan LED. Pero tiene que ver más con el consumo de energía. Una lámpara de incandescente, por ejemplo, viste que viene en la cajita de las lámparas las equivalencias, por ejemplo, 6 watts Sí. de LED equivalen a, no sé, 40, 50 watts de la incandescente. Eso nos está refiriendo al consumo de la lámpara, pero considerando que va a iluminar igual que las incandescentes que consumía 50 watts, ¿sí? La de 6 watts LED consume mucho menos, pero ilumina igual que una incandescente. ¿Se entiende? Entonces, al consumir menos cada una, mejor dicho, las LED consumir menos, se calienta menos, ¿sí? En cambio, la incandescente usaba más energía, entonces ese porcentaje que se va como energía de calor era mayor que la LED. Entonces sí, comparando una LED con una incandescente, la incandescente se calienta más porque usa más energía. En cambio, la LED se calienta menos por la cantidad de energía, pero no por el término de fría o cálida, ¿sí? Ah, bien, profe, gracias. Perfecto, bien, Nahuel. Entonces, tengan siempre en claro esto, cuando ustedes van poniéndolo en el contexto nuestro de la materia, es una máquina va a funcionar gracias a energías, ¿sí? Puede ser de varios tipos, ya lo vamos a ver. Para que pueda haber movimiento, que es lo que necesitamos generalmente en las máquinas productivas, ¿sí? O de trabajo. Habíamos visto de las herramientas, la herramienta manual, por ejemplo, el martillo, no tiene energía propia para el uso que le doy. La energía se la doy yo, con mi brazo, moviéndolo. ¿Y de dónde saco la energía yo? Como decía el video, del alimento, ¿sí? El alimento me proporciona energía química que yo después transformo en mecánica, moviendo el martillo y lo uso para clavar, ¿sí? Entonces, toda esa transformación de energía llega a un uso provechoso, ¿sí? Ahora, en cambio, las herramientas motorizadas reciben directamente energía, por ejemplo, eléctrica, neumática, hidráulica, y transforman en movimiento que sería energía mecánica, también para un trabajo. Y habíamos visto en el concepto de herramienta que son elementos o utensilios creados, fabricados, para ahorrarnos esfuerzo a nosotros, ¿sí? Entonces, en vez de martillar con mi brazo, uso un martillo eléctrico y menos trabajo para mí y el trabajo lo hace la máquina. En este caso, la herramienta motorizada. El mismo concepto va a pasar con las máquinas, en las industrias, en las fábricas, bueno, en otros lugares también, por ejemplo, en talleres, en las obras de construcción, ¿sí? Vamos a encontrarnos con máquinas que usan energía para producir un trabajo, ¿sí? Entonces, este concepto que están viendo ahí, no sé si lo están viendo, el de la presentación, es como el más claro que resume todo esto, ¿no? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos, ¿sí? En ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar cosas. Con esa definición nos vamos a quedar nosotros, ¿sí? Si quieren, anótenla. La definición de energía que vamos a usar nosotros es esto, la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y un tema para también aclarar que lo mencionó, que sale, digamos, del concepto este de conservación de la energía, que de una energía se transforma en otras energías. Cuando vamos a la máquina, y en particular a ver bloqueo de energías, vamos a encontrar que hay dos categorías, la energía primaria y la energía secundaria, ¿sí? La primaria le llamamos a la energía que entra en la máquina, que llega de otro lugar a la máquina. Y la energía secundaria
es la transformación de esa energía dentro de la máquina. Un ejemplo que habíamos mencionado también es una máquina envasadora, ¿sí? Que para poder realizar el envasado, este trabajo, para poder funcionar, usa la electricidad que le llega al motor eléctrico. Ese motor lo transforma en movimiento, que sería energía mecánica, y a través de mecanismos, ¿sí? Engranajes, correas, ejes, etcétera, produce movimientos donde hace funcionar la máquina, ¿sí? Hace ingresar el material, por ejemplo, para producir el envase. Por otro lado, ingresa el producto que voy a envasar. Y además, parte de esa energía eléctrica que también llega a esa máquina, no solo va al motor eléctrico, sino que va, por ejemplo, a las mordazas, se llaman. Las mordazas es dos piezas metálicas que se juntan, pero internamente tienen una resistencia para que la electricidad se transforme en calor. Ese calor y compresión y calor hace el sellado, ¿sí? De los envases, ya sea para cerrar el formato del envase. Creo que hay un video ahí de una envasadora de leche en sachets. Por ejemplo, a esas envasadoras le llega electricidad y se usa para el movimiento y también para la temperatura en el sellado del envase. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Necesito que ustedes me digan porque o yo me explico bien y ustedes lo entendieron perfecto, que sería lo ideal, o no entendieron nada, no me expliqué bien, entonces no sirve. ¿Está? Bien. Vamos a ver los videos entonces. Seguimos con este otro. El concepto de conservación de la energía, lo deben haber visto en física, ¿sí? Pero si no, lo vamos a repasar acá. Hola, bienvenidos a este video tutorial de la materia de física. En el tema de hoy veremos lo que es principio de conservación de la energía. Seguramente has observado lo siguiente. Primer ejemplo, una lámpara en la cual la energía eléctrica que fluye a través de su cable se transforma a su vez en energía luminosa, permitiéndonos alumbrar durante la noche. O el ejemplo donde vemos los molinos de energía guiada por el viento, donde esta energía se le llama energía eólica y a su vez al movimiento se transforma en energía eléctrica que nos permite alumbrar las ciudades. El ejemplo más claro, más común, es que el combustible que necesita un auto es necesario para poder transformar en el motor ese combustible en una energía de movimiento llamada energía mecánica. Todos estos ejemplos son básicos para entender el principio de la conservación de la energía. Nuestro principio de conservación dice lo siguiente: indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En esas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. De este principio podremos concluir lo siguiente. Podríamos concluir que todos los tipos de energía, sea energía eólica, energía eléctrica, energía mecánica, calorífica, química, nuclear, luminosa o energía solar, por mencionar algunos, se pueden transformar de unas a otras sin necesidad de perder una cantidad de energía básica. Entonces, esto quiere decir que la energía puede transformarse de una a otra sin perder nada de energía en ese proceso. Únicamente se está transformando de una naturaleza hacia otra. Ahí hago una pausa para aclarar. Eso sería la teoría, ¿sí?, de la conservación de la energía y la situación ideal. Siempre en las situaciones reales, no es que se pierda energía, sino que se transforma en otro tipo de energía que no le podemos sacar provecho. Eso sería el por qué a veces decimos se pierde energía, pero en realidad no es que se pierda, sino que se transformó en otra que no le estoy sacando provecho, ¿sí?
como el ejemplo de la lámpara, que me ilumina, pero el calor que genera no lo estoy aprovechando para nada. ¿Sí? Bien, ahí sigo. ¿Terminado? Naturaleza hacia otra. Ah, bueno, justo. Listo. Entonces, ¿se entendió esto de los cambios de energía? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Quería ver, pues, le había preparado un... Es una de las leyes de Newton, profe, ¿no? Exactamente, sí. Si no me equivoco, creo que es la tercera de Newton y la primera en la termodinámica. Un segundo. A ver este video. Ayer, profe, también en la clase de higiene, el profe nos comentó sobre también que las lámparas producen también un tipo de luz, que sería la... Estroboscópica. Estroboscópica. Sí. No, pero también la que produce el sol, la ultravioleta, que tampoco la podemos aprovechar en el caso de ciertas lámparas que lo generan, o lo que también eran las estufas. Claro. Las que transforman en iluminación generan todo el espectro, pero nosotros tenemos la capacidad de ver una parte de ese espectro, Sí. Y después tenemos las ultravioletas, o sea, por arriba, y las infrarrojas, ¿sí? Sí. Que son por debajo, de lo que podemos ver nosotros, del campo visual, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de las ultravioletas, ¿en qué riesgo o peligro estamos hablando? Para la salud. ¿Sí? ¿O en qué situación? Cáncer, podría ser una insolación. Podría ser cáncer, quemaduras en la piel, ¿sí? La vista, daño la vista. ¿No? ¿O No escuché, Tomás. Daño en la retina. Puede ser también daño en la retina. Juanjo iba a decir algo. Sí, en la vista, digamos. Es lo mismo que Tomás. Exacto. Con las soldaduras, por ejemplo, ahí hay una emanación de luz ultravioleta, ¿sí? Y la vemos con radiaciones ionizantes o no ionizantes. Pero también tenemos las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, a la luz del sol, ¿sí? Y eso, si no se protegen, les puede producir, como dijo Juan Pablo, cáncer, ¿sí? Mínimo empiezan con quemaduras, golpe de calor, ¿sí? Entonces esa es una situación que no solo es con las soldaduras, sino también los que están afuera, como decimos nosotros, al rayazo del sol, ¿sí? Bien. No lo encuentro al... Profe. Sí. Es el daño a la salud por la misma carga térmica. En el caso de los trabajadores que trabajan al aire libre. Exactamente, sí. Lo estudiamos la carga térmica, más que nada la parte del calor del cuerpo, ¿sí? En la carga térmica, ¿se acuerdan que vemos, por ejemplo, las calorías o el calor generado por el metabolismo, el calor generado por la tarea y el calor generado por el ambiente, ¿sí? O en el ambiente el calor que tenemos. Esos tres son los que se evalúan para una carga térmica, ¿sí? O estrés térmico. Pero aparte del estrés térmico, está también la irradiación de ultravioleta, que es propia del Sol, ¿no? Y considerando esto de que la capa de ozono está débil, tenemos un agujero, que cuando ese agujero se posiciona sobre nosotros, no filtramos, o la capa de ozono no filtra todos los rayos, entonces estamos más expuestos. Vieron que ahora los celulares, las aplicaciones de pronóstico del tiempo, indican varias el índice ultravioleta por hora del día, ¿sí? Ah, sí. Eso es una situación.
La parte esta se la ve más en radiaciones ionizantes y en ergonomía, ¿sí? Aparte de lo que es carga térmica, ¿sí? Ahí lo van a ver, digamos, en la práctica. Sí, Bien. profe. Les comparto otro videito que, si no me equivoco, está acá. También sobre las energías y ya un poco más entrando a los usos, ¿sí? En el universo y en nuestro planeta, en el día a día, ocurren muchos fenómenos, y para que estos sucedan existe un factor en común: la energía. Todos los seres vivos, máquinas o cualquier objeto necesitan de energía para realizar un movimiento o una tarea. ¿Y nosotros? ¿De dónde obtenemos nuestra propia energía? El ser humano toma su energía de los alimentos, que luego la transforma en energía mecánica y térmica a través del movimiento de los músculos realizando una actividad. Energía térmica y mecánica. ¿Hay varias energías? Mejor, definamos energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros. Perdón, chicos, yo puse en silencio mi micrófono, pero no sé si se sigue escuchando el video. Sí, Sí, profe. Sí, se escucha. Perdón. Bien. Otros cuerpos. Esta capacidad puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, energía mecánica, energía eléctrica y energía térmica. Veamos primero la energía mecánica. La energía mecánica es la que está relacionada a la posición o al movimiento de los cuerpos. Energía mecánica se puede clasificar en la energía potencial y energía cinética o de movimiento. La energía potencial depende de la posición o configuración de un cuerpo. Por ejemplo, la energía potencial de un resorte es mayor al comprimirse. También, cuanto mayor sea la altura de un objeto, mayor es su energía potencial gravitatoria. La energía cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces, en este caso, si dejamos caer el libro o soltamos el resorte, su energía potencial se transforma en energía cinética, ¿verdad? Exactamente. La suma de todas las manifestaciones de energía es constante. No se crea ni se destruye, se transforma de un tipo a otro. Veamos ahora la energía eléctrica. Esta es la energía asociada a los fenómenos eléctricos, por ejemplo, el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. La energía eléctrica en sí no la podemos ver, pero podemos ver sus efectos, como el lumínico, térmico o magnético. Claro, esta energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía según el aparato que conectemos. Exactamente. Al circular las cargas eléctricas por un cable conductor, producen campos magnéticos que podemos utilizar, por ejemplo, para generar movimiento. ¿Y podemos hacer eso al revés para generar energía eléctrica? Sí. Así es como en una represa, por ejemplo, el movimiento del agua hace girar unas turbinas que transforman esa energía cinética en eléctrica. Pero el movimiento de las cargas eléctricas puede además producir energía térmica. Es por eso que algunos electrodomésticos producen calor. Como un secador de pelo o una estufa eléctrica. Exacto. La energía térmica está relacionada a la temperatura de los cuerpos. El calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando las temperaturas se igualan, se detiene la transferencia de energía y se dice que los cuerpos están en equilibrio térmico. Desde el movimiento, el enchufe de mi casa, el calor del secador de pelo, ¿en ningún momento se perdió energía? En ningún momento se gastó energía, simplemente se fue transformando en distintas manifestaciones de la misma. La energía se transfiere de un cuerpo a otro o se transforma en distintos tipos de energía. También puede transportarse o almacenarse, pero sobre todo se conserva. Esto se conoce como el principio de conservación de la energía. Si la energía se conserva y es siempre la misma, ¿de dónde salió toda la energía que utilizamos hoy en día? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para conocer más sobre energía mecánica, térmica y eléctrica en ceibal.edu.uy.
ni me están escuchando. No me escucharon, ¿no? No, profe. No, profe. Yo estaba hablando acá. Bueno, no, les decía que este video amplía un poco los conceptos que vimos en el anterior sobre la transformación de la energía y cómo se conserva y cómo la podemos ver a veces, y a veces no la podemos ver. Pero quiero hacer hincapié en cuando mostró el tema del resorte, ¿sí? Y en mecánica se puede clasificar. El resorte, en las máquinas normalmente hay muchos resortes, ¿sí? Y si bien está dentro de la energía mecánica, el resorte tiene una energía que se llama potencial. ¿Eso lo vieron en física? La conservación de energía en la parte de movimiento. Energía potencial más energía cinética igual a energía mecánica. Sí, profe, eso sí lo vimos. Ah, bien, perfecto. Porque ese concepto es importante que les quede claro cuando vamos a la hora de, ya les dije, de ver la seguridad en las máquinas. Y había mencionado yo que cuando hacemos cortes de energía, puede seguir habiendo energía en la máquina, que ustedes mencionaban los capacitores, los televisores, las radios, que por más que le cortamos la energía, todavía siguen acumulando un poco de energía, ¿sí? También pasa así como en la eléctrica, en la mecánica. Esa energía puede quedar acumulada, ya sea en un resorte, en parte del movimiento de la máquina que todavía no se terminó, ¿sí? Las máquinas tienen, a ver, ¿qué pasa esto? Las máquinas tienen digamos, ciclos, ¿sí? Al moverse, normalmente se mueven en sentido circular y después de ese sentido circular, que es el que sale del motor eléctrico, pasa a distintos tipos de movimiento. Pero en el circular, y según la configuración de la máquina, el ciclo tiene lo que se llama el punto muerto o punto de relajo, también le llaman el punto cero, cuando tienen que poner, alinear las máquinas, ¿sí? En la sincronía de los movimientos. Ese punto cero es donde la máquina está, digamos, relajada, es decir, las piezas están sostenidas y no va a haber un movimiento si no hay energía, si no se le aplica una energía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Vieron los paros de emergencia en las máquinas? ¿Alguno vio lo que es un paro de emergencia? Sí, profe. Sí. Si no lo veo, ya les busco uno. Para eso está el internet, ¿no? Los, los paros de emergencia o los micros que se ponen en las puertas. En las puertas, sí. Justamente después vamos a entrar a eso, ¿no? A lo que es protección. Compartir. Qué difícil se hace esto. ¿Cómo hago para compartir toda la pantalla directamente? Ahí está. No, esto es para mostrar. Ahí está. Estos son los famosos paros de emergencia. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Estos paros de emergencias son una medida de precaución. Deben estar puestos estratégicamente en las máquinas, ya vamos a entrar a eso. Pero, ¿qué hacen estos paros? Al accionarlo, generalmente las máquinas hacen una detención inmediata, ¿sí? Vienen preparadas con frenos o trabas para que la máquina se pare inmediatamente y no espere a terminar el ciclo, que creo que lo había mencionado Tomás. Hay máquinas que por la inercia siguen funcionando o moviéndose 1 minuto, 10 minutos, dependiendo de la máquina, o quizás más, ¿sí? Las imprentas, por ejemplo, tienen una rampa de arranque, así, una rampa de arranque en donde para que la máquina llegue a régimen pasa un tiempo. Bueno, cuando se detiene también. Pero eso es una detención, digamos, normal. Una detención por paro de emergencia va a frenar la máquina y la máquina se va a quedar quieta aunque no haya terminado el ciclo, ¿sí? Imagínense que fuera esto. Si el ciclo es
subir y bajar, el punto muerto o cero sería cuando la pieza está abajo, ¿sí? Pero si yo detengo la máquina cuando la pieza está arriba, ¿sí?, en esta parte del ciclo, digamos, va a permitir detenerse, pero si yo después de ese paro de emergencia quito la energía, o destrabo alguna parte de la máquina, esta pieza sigue estando afectada por la gravedad. Y ahí es donde viene lo de la energía potencial y cinética. Al quedarse acá, se queda con energía potencial. Pero si yo libero, se va a transformar esa energía potencial en cinética. Y esto significa movimientos. Movimientos o piezas que se mueven en la máquina y que posiblemente dañen, atrapen o hasta maten a un operario, ¿sí? Por eso es que les hago tanto hincapié en esto. Las máquinas tienen sus ciclos, ¿sí? Estos paros de emergencia lo detienen y no le importa en qué parte del ciclo está. En cambio, si yo aprieto el botón de stop o, digamos, de off, la máquina se detiene cuando termina el ciclo, ¿sí? Que eso sería el paro normal. Pero bueno, esto quiero que les quede claro, ¿no? Lo mismo pasa que cuando abrimos la puerta, por ejemplo. Si la máquina va en el ciclo y abro la puerta, por seguridad, hace que se detenga acá. Pero puede haber después una liberación de energía acumulada, ¿sí? Por no quedar en cero la máquina, tiene una energía acumulada. ¿Me expliqué en ese concepto? Sí, profe. Bien. Y habíamos dicho que vamos a clasificar, cuando vamos a evaluar riesgos en una máquina, energías primarias y energías secundarias. Esta del movimiento sería una secundaria, que queda ahí según cómo paro la máquina. Por eso una de las, digamos, características o indicaciones a las personas que van a detener una máquina para repararla, es que la detengan, pero con... Profe. Sí. Sí, Carlos. Disculpe, profe, usted sabe que se me corta un montón a mí. No sé si a los chicos también, pero a mí se me corta bastante. O sea, cuando usted está hablando, y bueno, el internet también, pero no sé, creo que A soy mí yo. no se me corta. Está andando bien el internet del profe. Vamos, internet para todos. Bien, bueno, Carlos, si no, cuando termine el video, va a quedar en el YouTube, para poder, si lo puedes ver mejor, más tranquilo. Bien, le decía entonces que uno de los puntos en los pasos de bloqueo es que se detenga la máquina, pero de la forma normal, ¿sí? Permitiendo que esa máquina termine el ciclo, porque después le voy a quitar las energías, ¿sí? Y voy a entrar o a meter mano en la máquina. Entonces, si queda acá, fuera de ciclo, cuando vaya a meter la mano, puede caer, ¿sí? Esa es una cosa importante. Bien, chicos, se me cumplió a mí el tiempo. No sé si les queda alguna consulta y ya el lunes ahí arrancamos bien con máquinas. Pero ¿quedó más o menos claro esto de las energías? Sí, profe. Interesante. Bien. Vamos a ver este videito que ya entra un poco a ver las máquinas, ¿sí? Y ahí ya cerramos. A ver. Hola a todos nuevamente, yo soy Hugo y le doy la bienvenida al canal 3 Ingeniería. Hoy explicaremos de forma muy básica el funcionamiento de unas máquinas hidráulicas básicas. La gata hidráulica, la prensa hidráulica y el camión hormigonero o mixer. Todos estos equipos funcionan con aceite. El aceite es el principal medio de transmisión de fuerza, ya que este, para términos prácticos, es incompresible. Además, permite lubricar y refrigerar en cierta medida a todos los componentes del sistema. Gracias a esto, los actuadores de estos equipos alcanzan fuerzas increíblemente grandes, pero para que el aceite llegue hasta esos actuadores, tiene que ser empujado por algo. Esta es la función de la bomba. Un dispositivo que va a hacer fluir el aceite. Esto ya lo veremos aquí dentro. Comencemos. La gata hidráulica. La principal aplicación de una gata hidráulica
es la de levantar una carga pesada, como un auto. Aquí, un operario mueve una palanca conectada al pistón de un cilindro pequeño. De esta forma, el humano da su energía para permitir que el aceite se mueva, es decir, bombea el aceite de forma manual. Este mecanismo de palanca multiplica la fuerza del operario, succionando aceite desde un reservorio y enviándolo hasta el cilindro actuador. El hecho de que el cilindro bomba sea más pequeño y el cilindro actuador sea más grande permite multiplicar aún más la fuerza, pero también disminuir la velocidad con la que la gata se mueve. Ahora, ¿por qué el vehículo no se cae y cómo lo bajamos cuando ya se extendió totalmente el cilindro de la gata? Para esto, en el circuito del aceite, luego de la bomba, sigue un juego de válvulas, que por un lado evitan que el aceite se regrese, y con esto el auto se caiga, y por otro lado una válvula que se puede ajustar manualmente para que el aceite se regrese al reservorio cuando se quiera, y ahora sí, el auto pueda descender. La prensa hidráulica. Aquí, la principal aplicación de una prensa hidráulica es la de ejercer fuerza sobre algo, aplastándolo, doblándolo, cortándolo, etc. Entonces, el modelo básico es similar a una gata, aunque con algunos componentes extra. El aceite es guardado en un depósito metálico, luego succionado por una bomba, llevado a través de una válvula de control y finalmente llevado con fuerza hacia el cilindro, el cual es el único actuador del sistema. Aquí, la bomba se puede mover porque tiene conectado un motor eléctrico que gira su eje. Esto permite movilizar más cantidades de aceite en menor tiempo y con mayor fuerza que en el caso de la gata hidráulica, pero esto también desgasta más a la máquina, por lo que es necesario el uso de filtros para evitar que las micropartículas que contaminan el aceite dañen al equipo. En el caso de sus válvulas, estas controlan directamente el aceite. Entonces pueden limitar la fuerza general del sistema para evitar que algún componente se malogre. Asimismo, pueden controlar el sentido y la fuerza con la que se va a mover el cilindro, ya sea en la salida o en el regreso. El camión mixer. Este es un caso un poco más complejo. La aplicación de la hormigonera o el mixer es la de mezclar el concreto y mantenerlo en movimiento mientras lo transportan de un lado a otro. Por ejemplo, de una planta de preprocesado a una obra de construcción. Si el concreto se queda estático, este se fragua y se endurece, lo cual sería un grave problema. Por eso, a través de un recipiente con aspas helicoidales, llamado trompo o tambor, se puede mantener mezclando y moviendo el concreto constantemente. Esto sucede si es que gira hacia un lado, pero si gira hacia el otro lado, puede descargar la mezcla. Para esto, se tienen dos actuadores: un motor hidráulico conectado al eje del tambor y un pequeño cilindro hidráulico para mover una tolva o chute al momento de la descarga. La fuerza de esta máquina es dada por un motor diésel, que se conecta al tren de potencia para desplazarse, pero que también se conecta a un compresor para usarlo en los frenos y en el bombeo de agua o aditivos. También se conecta al eje de una bomba hidráulica, para darle fuerza a todo el sistema hidráulico. Y al igual que en los casos anteriores, esta bomba succiona el aceite de un reservorio, lo pasa a través de filtros y válvulas y lo envía hacia los actuadores. Aquí las válvulas controlan la fuerza general del sistema y, para los actuadores, controlan el sentido, la fuerza y la velocidad con lo que estos se mueven. Por ejemplo, si yo muevo una válvula conectada a una palanca, yo podría cambiar el giro del tambor, y si quisiera ajustar su velocidad, solo me bastaría con mover una perilla mecánica conectada a otra válvula. Todo lo que les he comentado no ha sido más que una explicación muy simplificada de las configuraciones más básicas de los equipos mencionados, pero en sí, todas las máquinas hidráulicas alcanzan fuerzas increíblemente grandes, y a pesar de las diferentes aplicaciones que puedan tener, su construcción e idea siempre serán similares. Recuerden esto, aquí la jugada es el aceite. El aceite transmite toda la potencia, transmite toda la fuerza, entonces es importante cuidarlo para así poder cuidar a la máquina entera. Entonces, una máquina hidráulica comienza con una bomba, que saca el aceite de un depósito y lo envía hacia los actuadores, que son los que utilizan la fuerza para la aplicación. Pero para poder controlar todos estos actuadores se les requieren a las válvulas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si fue así, déjalo un me gusta, compártelo y suscríbete, que aquí en 3 Ingeniería seguiremos viendo más. Tiene el micrófono apagado, profe. Bien ahí, Nahuel, muchas gracias. Le decía que sí que les había parecido el video que explica el funcionamiento desde un gato hidráulico, que es una máquina simple hidráulica, hasta la hormigonera, por ejemplo. Hay otras más, ¿no? Complejas. ¿Qué les pareció?
¿Sabían ustedes cómo funcionaba? No, profesor. Más o menos. No, profe, desconocía eso. Bien. Está bueno entonces. Todos funcionan usando el aceite. ¿Se acuerdan la propiedad que dijo el muchacho ahí del aceite? Que el aceite no se comprime, ¿sí? Entonces yo puedo usar el aceite, el fluido, para transmitir fuerza, ¿sí? Acumulando, por ejemplo, de un motor fuerza en el aceite, y el aceite lo transmite hacia lo que él llamó actuadores. Los actuadores son la parte de uso de la energía, ¿sí? Un eje o, digamos, el pistón en la prensa o en el gato hidráulico, ¿sí? Eso sería el actuador. Y eso es una particularidad de lo que es hidráulico, ¿sí? Se puede transmitir energía con otros tipos de fluidos, por ejemplo, con gases, con vapor. Con vapor, sí. Con vapor también, ¿sí? Pero, ¿qué tiene o con gases también? El tema es que estos otros sí se pueden comprimir, ¿sí? Químicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el gas licuado, que ha sido comprimido y pasó de estado gaseoso a líquido, ¿sí? Entonces, no es tan aprovechable la transmisión de fuerza con un gas. Sí con el aceite, el cual no se comprime, ¿sí? Y también tiene que ver con las temperaturas. Bueno, todo esto es para la idea de conectar lo que es física y química con lo que estamos viendo ahora, que es la aplicación en máquinas y herramientas, ¿sí? Así que, bueno, si no tienen alguna duda, podemos cerrar la clase y ya, como les decía, seguimos el lunes. ¿Alguien de los que se conectó después tiene algunas dudas sobre el práctico 2? ¿No? ¿Alguno eligió un gato hidráulico para evaluarlo? No, Parece pero que estaría ninguno, bueno. profe. Ninguno. Bueno, y no importa, el tema es que ustedes vayan viendo estos conceptos de cómo la energía es usada en las máquinas y en las herramientas. En las motorizadas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos los tipos? Las eléctricas transforman la electricidad en movimiento, básicamente. Las hidráulicas usan aceite o electricidad, después de eso pasa el aceite y después se usa como movimiento. En las neumáticas, ¿cómo sería? Aire. Con aire, profe. Con aire, De aire a justamente movimiento. de aire a movimiento, sí. Pero el aire lo comprimimos, ¿sí? Eso es lo que hacen los compresores. Lo comprime para poder, digamos, por decir así, meterle energía que después cuando la usamos, la presión del aire lo transforma o mueve piezas, actuadores, que dijo el muchacho, y ahí obtenemos el movimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. No sé si cualquier cosa seguimos en el chat, ¿sí? Bien, Bueno, profe. Listo, Bien. profe. Hasta luego, Bueno, hasta la que anden próxima. bien. Que ande Gracias. bien, hasta luego. Chau, Hasta luego. profe, hasta luego.